Buenas, mi nombre es Gonzalo Tancredi. El tema que vamos a desarrollar hoy en el curso de Astronomía General son los cuerpos menores del Sistema Solar. Voy a pasar a compartir la pantalla. Bueno, entonces voy a hablar de asteroides, cometas, meteoros, objetos transneptunianos y planetas enanos. Primero, una muy rápida presentación, que son, bueno, es un conjunto de objetos que denominamos cuerpos menores del Sistema Solar, porque sus tamaños característicos son desde algunas pocas decenas o cientos de metros hasta algunas centenas de kilómetros. Tenemos los cometas, que son aglomerados de hielos, principalmente hielo de agua y polvo rocoso, que al sublimarse el hielo, al acercarse el cometa al Sol, desprende polvo y gases formando una cúmula tal cual la podemos ver en la imagen esta que está aquí. Eh, el cometa presenta un núcleo como el que estamos viendo y del cual después vamos a hablar más en detalle. Los asteroides, por otra parte, son objetos rocosos que pueden ser monolíticos o aglomerados de pequeñas rocas. Los meteoros, por su parte, aquí tenemos el ejemplo de un asteroide, los meteoros, por su parte, es el polvo que ingresa a la atmósfera y debido a la fricción con el gas producen trazas luminosas. Los meteoritos son fragmentos de meteoros que no se desintegran totalmente. Finalmente, los objetos más exteriores de nuestro sistema solar son los objetos transneptunianos, como el que vemos aquí, y en particular tenemos el caso del planeta enano Plutón. También vamos a hacer referencia justamente a la definición de planeta. Bueno, vamos a empezar a desarrollar entonces cada uno de estos aspectos. En relación a los asteroides, vamos a hablar de su ubicación, de sus características generales, de la distribución de sus elementos orbitales, de la fotometría y la curva de luz y de su clasificación taxonómica. Los elementos orbitales de un objeto ya los hemos explicado en clases anteriores, pero vamos a desarrollarlos un poco más. Vamos a considerar que un objeto tiene una órbita elíptica en el cual el Sol ocupa uno de sus focos, es una órbita de esta forma, como alargada, y en la cual podemos definir un parámetro que se llama el semieje mayor de la órbita, que es la distancia que va desde el centro hasta uno de estos extremos. A su vez también podemos definir lo que sería la distancia perihélica, que es la distancia mínima del foco a un punto de la elipse, en este caso este punto que está aquí, y aquí tenemos al Sol, y después tenemos definida la excentricidad, que es el cociente entre esta distancia del foco al centro de la elipse y el cociente con el semieje mayor. Excentricidades igual a 0, estaríamos en el caso de un círculo. Excentricidades menores que 1 es una elipse. Excentricidades iguales a 1, una parábola. Y excentricidades mayor que 1, una hipérbola. Parábola e hipérbola ya son formas abiertas, mientras que la elipse es una órbita cerrada en la cual el objeto da vueltas, digamos, en torno al foco, en este caso el Sol. Bueno, aquí tenemos la ubicación de los asteroides en un esquema simple. Tenemos los planetas del sistema solar interior, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Después tenemos la órbita de Júpiter y entre las órbitas de Marte y Júpiter se encuentra la mayor parte de los asteroides en lo que denominamos el cinturón principal de asteroides en esta zona que está aquí. Estamos hablando de distancias al Sol típicamente del orden de 2-3 unidades astronómicas. También tenemos un conjunto de asteroides muy interesantes que están a la misma distancia que Júpiter, o sea, comparten la órbita con Júpiter, pero están 60 grados aproximadamente adelante de Júpiter y 60 grados detrás de Júpiter. Estos son los llamados asteroides troyanos. En este esquema que ustedes ven aquí van a ver el conjunto de los asteroides y vamos a ver una animación del movimiento. Los asteroides están pintados con diferentes colores. En colores verdes amarillentos tenemos a los asteroides del cinturón principal. En rojo tenemos los asteroides que escapan del cinturón principal y llegan a lo que llamamos
la región interior o en particular los asteroides cercanos a la Tierra. Y por último, en azul tenemos a los asteroides troyanos que decíamos están más o menos a la misma distancia que Júpiter. Aquí tenemos marcado la posición de Júpiter y también aquí vemos la posición del resto de los planetas. En particular, un grupo que decíamos de interés de asteroides son los asteroides cercanos a la Tierra, cuya distancia perihélica al Sol es menor que 1,3 unidades astronómicas. Recordemos, la distancia perihélica es la distancia mínima de aproximación al Sol. Dentro de estos asteroides, que como tienen una distancia de 1,3, pero una distancia perihélica de 1,3, pueden aproximarse a la órbita de la Tierra. Recordemos que la Tierra está a 1 unidad astronómica. En particular tenemos 3 grupos, los Apolo, Amor y Aten, dependiendo de su semieje y su distancia perihélica. En particular, los que cruzan la órbita de la Tierra son aquellos que tienen distancia perihélica menor que 1. Por ejemplo, los Apolo es un caso de objetos que pueden cruzar la órbita de la Tierra. Los Amor solamente se aproximan exteriormente y los Aten cruzan y en algunos casos pueden haber hasta objetos interiores a la órbita de la Tierra. Y esta es una animación de la zona más interior del sistema solar. Aquí tenemos a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Esta zona exterior sería la de zona del cinturón principal y aquí tenemos justamente con puntos rojos los asteroides cercanos a la Tierra. Y van a ver que en algunos casos, aquí tenemos la órbita, bueno, pasó un poco rápido, vamos a verlo nuevamente, aquí tenemos la posición de la Tierra y vamos a ver que hay una cantidad de asteroides que se aproximan bastante a la Tierra, van cambiando a lo largo del tiempo. Bueno, si nosotros analizamos la distribución de los elementos orbitales, vamos a encontrar algunas características bastante interesantes. Este es un histograma del semieje mayor de las órbitas de estos asteroides, o sea, el número de asteroides en diferentes franjas de semieje mayor. Y como vemos, la distribución se concentra entre 2 y 3 unidades astronómicas, pero no es uniforme. Hay zonas en las cuales hay mayor cantidad de asteroides y otras en las cuales hay menor cantidad de asteroides. Hay lo que llamamos brechas o gaps en inglés, que fueron propuestas inicialmente por Kirkwood en el año 1867. Estas brechas en las cuales hay falta de asteroides están ubicadas a posiciones muy específicas, como ustedes ven, a valores del semieje mayor muy específicos. Y en otras zonas hay concentraciones. Por ejemplo, también aquí encontramos a 4 unidades astronómicas de una concentración y la otra que ya habíamos hecho referencia, que era la concentración de los troyanos a la distancia de Júpiter. Estas brechas o gaps como están ahí planteadas, tienen una cierta numeración que está referida al fenómeno que llamamos de resonancia. Son resonancias del movimiento orbital con respecto a Júpiter. Júpiter, como ustedes saben, es el planeta más masivo del sistema solar y por tanto ejerce una perturbación gravitatoria importante sobre todos los objetos del sistema solar y en particular sobre los asteroides que están cercanos a él. Entonces, vamos a tratar de entender un poco más cómo es este fenómeno de las resonancias y las brechas. Para eso vamos a ver el siguiente esquema. Vamos a hablar de la resonancia 2.13. ¿Qué significa la resonancia 2.3? Bueno, que un asteroide tiene una órbita tal que da 3 vueltas en torno al Sol cuando Júpiter da 2 vueltas en torno al Sol. Y eso lo podemos ver de esta forma. Ahí tenemos en negro el asteroide y en rojo Júpiter. Y entonces, cuando el punto negro da 3 vueltas en torno al Sol, el punto rojo completa 2 vueltas. Con lo cual, cada un periodo correspondiente a 3 o a 2 vueltas del asteroide o el planeta, los objetos se vuelven a encontrar en la misma posición. Y esto en el caso de Júpiter significa que, por ejemplo, pueden aproximarse, puede ser su distancia más pequeña, y de esta forma estar perturbando la órbita
del asteroide. Y por tanto, lo que ocurre con estas brechas es que cuando hay una resonancia, como las que marcábamos en la figura anterior, hay una menor probabilidad de encontrar objetos ahí porque las perturbaciones de Júpiter se hacen más importantes. Bien, pero si analizamos un poco más en detalle la distribución de elementos orbitales, y en este caso lo que tenemos graficado es el semieje mayor de la órbita, semieje propio, y la inclinación de la órbita, en particular el seno de la inclinación de la órbita con respecto, por ejemplo, al plano de la eclíptica, y cada asteroide es marcado como un puntito. En esto vemos que hay zonas en las cuales hay concentraciones, mayor densidad de asteroides, y otras en las cuales hay menor. También tenemos claramente marcadas las gaps o brechas que habíamos señalado anteriormente. Estas zonas con mayor concentración son denominadas familias y fueron inicialmente propuestas por Hirayama a principios del siglo XX. En particular, por ejemplo, tenemos aquí la familia de Flora, la familia de Coronis, la familia de Temis, la familia de Eos. La denominación es por el asteroide de mayor tamaño que pertenece a ese conjunto de asteroides. ¿Cómo explicamos la formación de las familias? Las explicamos a través de los procesos colisionales. Vamos a suponer que tenemos un asteroide grande orbitando en torno al Sol y otro asteroide más pequeño que se aproxima y que choca con este asteroide grande. Al chocar se produce, y al ser asteroides de tamaño comparable, se produce una fragmentación. El objeto padre queda fragmentado y el objeto más chico todavía aún más fragmentado. Pero los objetos los fragmentos que salen de ahí van a empezar a desplazarse compartiendo la órbita original que tenía principalmente el objeto padre. Y de esta forma se van esparciendo a lo largo de esa órbita formando lo que llamamos una familia. ¿Y cómo las identificamos? Justamente porque los elementos orbitales son similares entre sí, su semieje mayor, su inclinación, su excentricidad, si bien se dispersan a lo largo de la misma órbita. ¿Cómo es la apariencia física de un asteroide? Bueno, su nombre en cierta forma lo indica. Asteroide significa objeto de apariencia estelar, de apariencia aster, hace referencia justamente a las estrellas. Y por tanto, en una imagen, lo que vamos a ver como un asteroide es un puntito luminoso que en principio no lo podemos identificar como un asteroide, sino parecería como una estrella. Aquí vemos un caso. Este es el asteroide Baimaca, el primer asteroide descubierto del Uruguay, o sea que con un telescopio, aún los más grandes telescopios o mismo fuera de la atmósfera, detectamos a los asteroides como objetos puntuales. Prácticamente no llegamos a observar solamente en muy pocos casos de asteroides muy grandes y con técnicas muy avanzadas podemos llegar a observar su apariencia no puntual, o sea, su apariencia, por ejemplo, esférica. Si el asteroide se mueve muy rápidamente y tomamos una fotografía de larga exposición, podemos observar que el asteroide deja una traza. Entonces, en algunos casos, en vez de tener que superponer imágenes, como hacemos aquí para poder ver el desplazamiento del asteroide, lo que hacemos es identificar trazas en una imagen, como este asteroide. Pero para eso el asteroide se tiene que mover muy rápido y en cierta forma estar cercano a la Tierra. Entonces, ¿cómo podemos conocer sus propiedades físicas? Bueno, ¿cómo podemos conocer su tamaño, su rotación, sus características superficiales? Para eso vamos a analizar lo que llamamos las curvas de luz. Las curvas de luz son las variaciones del brillo que tiene el asteroide con el tiempo, en escalas de horas o de algunos pocos días. La curva de luz depende de la forma y el tamaño. Y entonces, si por ejemplo tenemos un asteroide que tiene una forma esférica, va a tener una curva de luz plana, porque no hay variaciones del brillo por la reflexión que tiene la luz en una esfera. Mientras que si tiene una forma alargada, como un elipsoide, entonces ahí vamos a tener una curva de luz. Para explicar esto, lo más sencillo es justamente ver, por ejemplo, esto que no es un asteroide, pero que se puede parecer mucho, una papa.
Si tomamos una papa girando, que es un objeto de forma, en principio podríamos decir, cercana a un elipsoide, pero es un objeto de forma irregular, y lo hacemos girar, vamos a ver que el aspecto que nosotros vemos, la superficie proyectada que vemos, cambia. Y por tanto cambia la cantidad de luz que refleja y por tanto cambia el brillo y de esa forma obtenemos una curva de luz. A su vez vemos que si el asteroide presenta, como esta papa, manchas en su superficie, también eso va a afectar la curva de luz. Pero en principio las curvas de luz de los asteroides tienen esta forma bastante simétrica, en este caso, de un elipsoide triaxial. O sea, esto es la variación del brillo del asteroide con su ángulo rotacional o con el tiempo. También, si nosotros obtenemos un espectro del asteroide, o sea, una variación del brillo con la longitud de onda, vamos a poder hacer una clasificación de los asteroides en diferentes tipos. Si el espectro es plano, por ejemplo, si no hay variaciones considerables de la intensidad con la longitud de onda, hablaremos de que el asteroide es de tipo C. Y podemos asimilarlo, por ejemplo, a objetos con silicatos y con presencia, por ejemplo, de objetos de material de carbón, o sea, silicatos más minerales ricos en carbón. El tipo S tiene un espectro más rojizo, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay una mayor respuesta, una mayor intensidad en la región del rojo. Y ahí estaríamos planteando que son silicatos más metales. Si es ligeramente rojizo, puede ser un objeto de tipo metálico, donde hay principalmente la presencia de metales en la superficie, o si no, otros tipos de menor envergadura. Y también tenemos esta otra información que es el albedo. El albedo es la cantidad de luz reflejada por una superficie. Es básicamente el cociente entre luz reflejada y luz recibida. Un espejo perfecto tendría un albedo 1. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la luz que recibe la refleja. Un objeto oscuro, una superficie totalmente negra, tiene un albedo 0. ¿Por qué? Porque toda la luz recibida es absorbida y nada es reflejado. Como ven ustedes, los valores que tienen de albedo estos asteroides son tremendamente bajos. Por ejemplo, un asteroide tipo C tiene un albedo de 6%, 0.065. ¿Qué quiere decir eso? Que el objeto es tremendamente oscuro, tremendamente negro. El carbón que ustedes tienen en una estufa, en una estefaleña, tiene un albedo de ese orden. O sea que los objetos estos son de apariencia, digamos, con coloración o una coloración similar o del orden del carbón. Bueno, recién con el desarrollo de misiones espaciales es que podemos empezar a ver las formas y las figuras de los asteroides. Este es el primer asteroide que fue observado por una misión espacial. Se trata del asteroide Gaspra, observado en el año 1991 por la sonda Galileo en su viaje hacia Júpiter. Aquí tenemos el color verdadero a la izquierda y el color resaltado, observando justamente las variaciones superficiales. ¿Qué queremos decir con variaciones superficiales? Bueno, volvemos al ejemplo de la papa. La papa no es un objeto de albedo uniforme. Tenemos esta mancha que ustedes ven ahí, bastante grande, o las manchitas oscuras más pequeñas, que significan variaciones de albedo. Bueno, los asteroides también presentan esas variaciones de albedo. La propia misión Galileo continuó su viaje hacia Júpiter y se aproximó a otro asteroide, el asteroide Ida, en el año 1993. Y para sorpresa, se encontró que Ida tenía un pequeño satélite que llamamos Dáctil, del cual tenemos aquí una imagen agrandada. O sea que los asteroides también pueden tener satélites. Y aquí empezamos a ver otra de las características que ya la veíamos en el caso de Gaspra, pero aquí se ve más clara, la presencia de cráteres de impacto, porque estas superficies, si bien son objetos muy elongados, muy alargados, irregulares, también sufren impactos y algunos de gran proporción, como el que vemos aquí. Esta es un video de la aproximación de la sonda NIAR al asteroide Matilde. Y vamos a ver entonces cómo, bueno, fue una aproximación, lo que llamamos un flyby, a este asteroide,
en el cual, bueno, lo llegamos a ver bastante con detalle. Pero el objetivo de esta sonda NEAR era el asteroide Eros. Iba a estar orbitando, NEAR venía de Near Earth Asteroid Rendezvous, se hacía un rendezvous, una visita. Esto ocurrió en el año 2000 y vamos a ver los videos de la aproximación y el detalle de la superficie. Una de las características que resalta en esto es la presencia también, decíamos, de cráteres de impacto, pero estos cráteres están como medio borroneados, no tienen formas tan nítidas como las podemos ver, por ejemplo, en los cráteres de la Luna. Si ustedes buscan una imagen de la Luna, los cráteres tienen un borde muy definido. Bueno, eso ya nos llevó a hacer algunas consideraciones sobre las características que pueden tener estos objetos, de las cuales vamos a hablar en algunos momentos. Y la mayor sorpresa quizás ha venido en el estudio de los asteroides y de las misiones espaciales, cuando en el año 2006 la sonda japonesa Hayabusa de la Agencia Espacial JAXA visitó el asteroide Itokawa. Y se obtuvieron estas imágenes de Itokawa. Disculpen. Estas imágenes de Itokawa muestran que el asteroide tenía en su superficie una gran cantidad de rocas. Y si ustedes ven esta imagen, se van a dar cuenta que parecería más que una roca monolítica, como un aglomerado de pequeñas rocas. Estas rocas tenían tan solo algunos metros, quizás alguna podría llegar a la decena de metros de diámetro, o sea que son relativamente pequeñas. Esta sonda Hayabusa también hizo algún experimento de impacto. Aquí tenemos una muestra y después vamos a hablar de algunos otros experimentos más interesantes. Pero para que tengan una idea de los tamaños comparativos de los objetos que hemos comentado, Matilde, uno de los primeros que vimos, que tenía unos 60 kilómetros, Gaspra Ida, los primeros visitados por la sonda Galileo, Eros, y este que está aquí es Itokawa. O sea, Itokawa es muchísimo más chico que los anteriores, tiene tan solo unos 500 metros de largo, estos otros son un poco más grandes, pero ven entonces la diversidad de tamaños y también la diversidad de apariencias. O sea, en estos asteroides tan pequeños veíamos esa estructura más de tipo aglomerado. Pero tenemos también asteroides más grandes aún, como el asteroide Vesta, visitado por la sonda Dawn en el año 2011. Y lo que vemos en este caso, por ejemplo, es que parecería que es un asteroide medio esférico, pero de la cual una parte como se la comieron. O sea, esto posiblemente es producto de un gigantesco impacto que destruyó casi la mitad de este asteroide Vesta. Y el más grande de los asteroides, pero en realidad que hoy en día es denominado planeta enano, es el objeto Ceres, visitado por la sonda Dawn. Dawn primero visitó Vesta y en el año 2015 visitó a Ceres. Y sí vemos acá una apariencia muy esférica y la presencia, por ejemplo, de estas zonas más brillantes, de mayor reflectividad, que también desataron un debate muy relevante para las características superficiales de Ceres. Y en los últimos años hemos tenido varias misiones asteroides. Estas son dos misiones, una la misión japonesa Hayabusa 2, una nueva misión de la agencia JAXA, que visitó al asteroide Ryugu, el que está a la izquierda, y la misión de la NASA Bennu, la misión de la NASA OSIRIS-REx, que visitó al asteroide Bennu. Quizás les llame la atención, y está un poco mencionado acá, que la forma que tienen estos parecerían como diamantes, ¿no? Tienen esta forma romboide, ¿no? Ambos asteroides. Estos asteroides están girando, rotando, ahora vamos a ver, y los tamaños relativos, para que los pongan en comparación, son estos que está acá. Este es el de la izquierda, es Ryugu, y el de la derecha es Bennu. Estamos hablando de objetos del orden del kilómetro de diámetro, o sea que son en cierta forma intermedios entre estos que están acá y Itokawa. Vamos a ver la rotación de Bennu.
Vean ustedes y ven la variedad de rocas que tenemos en la superficie. Nuevamente tenemos un objeto que parece como un aglomerado de pequeñas rocas, pero rocas de diferente coloración, o sea, de diferente albedo, posiblemente de diferente composición. Y una de las experiencias que hizo la sonda Bennu, perdón, la sonda OSIRIS-REx en Bennu, fue este Touch and Go Sample Collection Event, el TAG, en el cual lo que hicieron fue, bueno, hacer una especie de inserción en la superficie, o sea, es una aproximación, tocar la superficie y en ese momento a su vez hicieron una especie de soplido para sacar material y poder recolectar material. Ese material fue recolectado y está en viaje desde Bennu hacia la Tierra, llegará en los próximos años. También la misión Hayabusa 2 hizo una toma de muestras de material y ya llegaron algunas partículas aquí a la Tierra. O sea que hoy en día tenemos una variedad de asteroides bastante grandes. Vamos a saltearnos esto y vamos a hablar un poco de cuál es la estructura de los asteroides tal como lo pensamos hoy en día. Pensamos que los asteroides inicialmente, hace un tiempo atrás, podían ser rocas monolíticas, por ejemplo, un sólido con cráteres superficiales. Pero hemos visto que algunos presentan grandes fracturas, como el que está planteado acá. Podemos considerar que algunos pueden ser hasta lo que llamamos pilas de escombros, rubble piles, o sea, estructuras de decenas o algunos cientos metros de diámetro cubiertas por una capa de regolito de polvo o aún conglomerados de pedregullo. O sea que posiblemente en el cinturón de asteroides tenemos presentes todo este tipo de estructuras, pero es posible que la mayor parte de los asteroides sean conglomerados de arenas o pedregullo. Y entonces es diferente, digamos, cómo analizamos, cómo entendemos la evolución de estos objetos dependiendo de la estructura que tenga. Y esto va a ser relevante después cuando hablemos más adelante sobre el tema del riesgo de impacto a asteroides, riesgo de impacto de asteroides contra la Tierra, de las técnicas de deflexión o desvío de asteroides. Y para terminar el tema de los asteroides, les quería mencionar que existen un conjunto de lo que llamamos los asteroides uruguayos. Existen unos 26 asteroides que llevan nombres que homenajean a personas o lugares del Uruguay. Aquí los tengo ordenados por la fecha de designación y en particular, bueno, está el asteroide Montevideo, está el asteroide Baimaca y Guyunusa, que fueron los primeros asteroides descubiertos desde Uruguay por nuestro equipo, y que fueron denominados de esta forma, obviamente, en homenaje a indígenas del Uruguay. También tenemos, bueno, personajes famosos como Gardel, el Observatorio de los Molinos, Uruguay también, la Comparsita, y bueno, algunos más que se han ido incorporando. El año pasado, por ejemplo, fue Benedetti, Chernusky y ahora otros. Algunos nombres que quizás no lo reconozcan tanto, que son astrónomos uruguayos, bueno, en mi caso Julio Ángel, Gallardo, ya lo conocen, Licandro, Mayada, Colucci, Sebastián Brusone, Andrea Sosa. Bueno, y acá vemos justamente una de las imágenes que tomamos hace un tiempo atrás cuando hice un trabajo sobre mi asteroide, el asteroide Tancredi. Hicimos la curva de luz y publicamos un artículo sobre la curva de luz, y lo que ven acá justamente es el asteroide desplazándose con respecto a las estrellas. Aquí lo ven en alguna secuencia de imágenes. Ahí en el puntito rojo lo estaba marcando. Así que esa es la forma que tenemos de identificar al asteroide y poder descubrirlo. En este caso ya era para observarlo. Bueno, vamos a hablar ahora de los cometas. Los cometas sin duda son objetos espectaculares. Podemos tener como, por ejemplo, este cometa del año 1975, el cometa West. O podemos tener un detalle del cometa, como es el caso del cometa Halley, cuando una sonda espacial, la sonda Giotto, se aproximó a tan solo unos pocos kilómetros del núcleo del cometa Halley. Y vemos ahí el núcleo del cometa. También vamos a analizar entonces las características dinámicas y físicas de estos objetos.
En relación a las características dinámicas, a la distribución de elementos orbitales, aquí tenemos graficado un histograma del inverso del semieje mayor, 1 sobre A. Habíamos dicho que el semieje mayor de una órbita elíptica es más grande cuanto más distante el objeto está del Sol. Y el semieje mayor 0 correspondería a una órbita parabólica y el semieje mayor negativo correspondería a una órbita hiperbólica. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta distribución? Bueno, hay un conjunto de cometas que tienen estos semieje mayor que corresponden a un periodo de 7 días, de 7 años. Estos son los que llamamos los cometas de corto periodo. Existe, y están agrupados en esta zona que está acá, existe después los cometas de largo periodo, que son periodos mayores de 200 años, y existen luego un conjunto, un pico muy importante acá de cometas con semieje prácticamente infinito, perdón, creo que yo lo dije en forma equivocada, semieje infinito es una órbita parabólica, eso quiere decir inverso de semieje próximo a cero. Y semieje negativo es sí un objeto de órbita hiperbólica. Entonces, cuando tenemos un semieje infinito, o sea, 1 sobre A próximo a cero, tenemos este pico de la distribución. Esto llevó a que en el año 1950 un astrónomo holandés, Jan Oort, propusiera de que hay una gran cantidad de cometas en órbitas muy distantes, comparables a decenas de miles de años, decenas de miles de unidades astronómicas, con periodos de decenas de miles de años o millones de años aún, o más largos aún, periodos orbitales, que están unidas al sistema solar, pero son muy distantes, lo que conformamos en lo que llamamos la nube de Oort. Entonces, dentro de los tipos dinámicos de cometas, podemos hablar de los cometas de corto periodo con menos de 200 años, de los cometas de largo periodo con más de 200 años. Dentro de los cometas de corto periodo están los cometas de la familia de Júpiter y los cometas tipo Halley. Los cometas de la familia de Júpiter tienen periodos de tan solo algunos pocos años, pongámosle menos de 20 años. Los cometas de tipo Halley con periodos intermedios entre unas pocas decenas y unos 200 años. Por ejemplo, el cometa Halley tiene un periodo de 76 años. Dentro de los cometas de largo periodo, o sea, de más de 200 años, tenemos los cometas nuevos que vienen de esta nube de Oort, y ahora vamos a ver cómo es la representación, con periodos que pueden ser tremendamente grandes, de millones o cientos de millones de años, y distancias del orden de decenas de miles de unidades astronómicas, o por lo menos más de 10.000 unidades astronómicas del Sol, y los cometas viejos que ya han hecho pasajes por el sistema solar interior y que serían con valores más intermedios. Dentro de los cometas de la familia de Júpiter podemos señalar que pensamos que provienen de otra región de la cual vamos a hablar más adelante, que es el cinturón transneptuniano. Y los cometas de tipo Halley provienen de la nube de Oort. Y ahora vamos a explicar un poco cómo son estos mecanismos. Pero si hacemos un corte del sistema solar y una representación, tenemos el Sol, la región de los planetas terrestres, el cinturón de asteroides, la región de los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, la región transneptuniana, donde tenemos a Plutón, y otro conjunto de objetos que vamos a llamar objetos transneptunianos, o el cinturón de Kuiper, y dentro de estos también tenemos la región que llamamos de el disco disperso, y cuando estamos llegando a distancias del orden de miles de unidades astronómicas, vean que esto no es una escala lineal, sino es una escala más de tipo logarítmico en las distancias, esta distribución que está más bien plana, o sea, que está más bien concentrada en lo que llamamos el plano medio del sistema solar, se empieza a abrir y alcanzamos una distribución más de tipo esférica en lo que llamamos la región de la nube de Oort. La nube de Oort va a ser entonces una nube de forma cuasi esférica, o una, hasta más que una nube, como una cáscara de forma cuasi esférica que rodea al sistema solar
a distancias de varias miles y decenas de miles de unidades astronómicas. Y aquí lo tenemos nuevamente representado. Vamos a ir representando en diferentes escalas. Aquí tenemos el sistema solar interior hasta la órbita de Júpiter, donde aquí tenemos el cinturón de asteroides. Aquí tenemos ya el sistema solar exterior, con los 4 planetas gigantes y la órbita de Plutón y la región que llamábamos el cinturón de Kuiper o cinturón transneptuniano o región transneptuniana. Podemos tener objetos con órbitas muy particulares, como este objeto Sedna, que tiene una órbita muy excéntrica, muy alargada, que se aproxima a la región exterior del sistema solar, pero se aleja mucho más todavía. Y si consideramos nuevamente a otra escala, tenemos aquí esta nube esférica rodeando al sistema solar, que es la nube de Oort. Otra representación, aquí tenemos la región del exterior del sistema solar, el cinturón de Kuiper o cinturón transneptuniano, bastante achatado, pero a medida que nos vamos alejando, esa distribución más achatada se vuelve más esférica y tenemos esta nube de cometas rodeando a nuestro sistema solar. Podemos considerar que pueden existir miles de millones de cometas y no los vemos porque son muy distantes, o sea, no podemos ver los objetos puntuales allí porque son muy distantes. Recién los vemos cuando estos se aproximan a nosotros, se aproximan a la región interior del sistema solar. Otra representación más, y aquí tenemos explicado de por qué se pueden aproximar. Porque en principio fueron eyectados en algún momento y se mantienen ahí desde la formación del sistema solar, o sea, desde hace más de 4.500 millones de años, o por lo menos de ese orden, de más de 4.000 millones de años, están en esta región muy exterior. Pero si pasa una estrella cercana al Sol, como esta que está aquí, esta estrella ejerce una perturbación gravitatoria, tanto para el Sol, que la atrae, pero también una perturbación gravitatoria sobre estos objetos distantes que estaban orbitando en torno al Sol, pero débilmente ligados. Y entonces esta perturbación, que en definitiva tenemos que considerar la perturbación diferencial con respecto a la perturbación que le ejerce al Sol, va a hacer que la órbita pueda cambiar. En algunos casos van a ser eyectados del sistema solar y en otros casos, como este que está acá, van a ser enviados hacia la región interior del sistema solar, produciendo entonces un pasaje de este objeto por la zona interior. Esta órbita que estaba marcada acá, por ejemplo, es la órbita de Urano. O sea que este objeto cruza las órbitas de los planetas y se aproxima al Sol. Así que el escape de objetos de la nube de Oort se debe, en una de las posibilidades, a las perturbaciones de estrellas cercanas. También puede ser producto del pasaje de nuestro sistema solar por el plano de nuestra galaxia. O sea, hay diferentes efectos gravitatorios que pueden llevar a que los objetos escapen de ahí y se aproximen a la zona interior y los podamos ver. Esto en cuanto a la estructura dinámica o las características dinámicas de un cometa. Ahora vamos a hablar algo de las características físicas del cometa. Esta es una imagen de un cometa y en la cual podemos distinguir las siguientes componentes. Por una parte tenemos el núcleo cometario, que es lo que está en la parte central y que de hecho no vemos directamente, solamente cuando nos aproximamos. Ahora vamos a ver alguna imagen. Es el objeto sólido central constituido por hielo y polvo. Es la única parte sólida de un cometa. Luego tenemos una coma, que es una envolvente de gas y granos que rodea, y granos de polvo que rodea el núcleo. Es gas y granos que fueron liberados en el proceso de sublimación. Luego tenemos una cola que está ubicada en dirección opuesta al Sol, y dentro de la cola podemos distinguir dos colas, una cola de polvo, que es producida por la liberación de los granos y su movimiento orbital diferencial, y una cola de iones, que está constituida por moléculas ionizadas de gas y transportadas por el viento solar, que generalmente es de color azul. Aquí tenemos un nuevo esquema. Vamos a suponer que tenemos al Sol aquí, la órbita de nuestro cometa,
Aquí tenemos el núcleo, rodeándolo tenemos la cabellera, que es la zona de más brillo central, y aquí tenemos entonces la cola de polvo, perdón, y la cola iónica o la cola de iones. Ambas colas están en dirección opuesta al Sol. Lo único que la cola de polvo está un poco más curvada en la dirección de la órbita. El cometa en este caso está moviéndose en esta dirección. ¿Ah? Y la cola iónica sí es diametralmente opuesta a la dirección del Sol. Aquí lo vemos nuevamente en esta. Aquí tenemos en esta dirección al Sol, y ahí tenemos la cola de iónica y la cola de polvo. Aquí lo vemos nuevamente en este esquema, en el cual tenemos al cometa aproximándose, va formando su cola, y acá vemos cómo se separan la cola iónica, diametralmente opuesta al Sol, y la cola de polvo, que está levemente curvada. Podemos hablar de lo que llamamos la curva de luz perihélica, porque la variación del brillo del cometa se va dando a lo largo que se aproxima al Sol. Vamos a tener que, cuanto más alejado, va a tener un brillo menor. En el momento de máximo acercamiento, generalmente se da el máximo brillo, que es el momento del pasaje por el perihelio, y después disminuye nuevamente. Con lo cual, la variación del brillo de un cometa es típicamente de esta forma que está aquí. Decíamos que dentro de esta cabellera del cometa, aquí se va a encontrar el núcleo sólido. El núcleo en sí nosotros no lo podemos llegar a apreciar, ni siquiera en este caso, que es un cometa bastante grande, del cual vamos a hablar ahora y vamos a mostrar unas imágenes. Lo que sí vemos, la región central, donde está metido el núcleo. Recién con las misiones espaciales podemos llegar a ver el núcleo. Aquí vemos imágenes de diferentes núcleos cometarios visitados por distintas sondas espaciales, como la sonda Giotto, que visitó al cometa Halley, la sonda Deep Space One, que visitó al cometa Borrelly, y la sonda Stardust, que visitó al cometa Bill 2. Vean ustedes los tamaños, ¿tá? Tamaños de tan solo unos pocos kilómetros de diámetro, o sea que la parte central, esa sólida, es bastante pequeña comparado con el resto. Las cabelleras pueden tener miles de kilómetros, las colas millones de kilómetros de largo. Pero esta es la parte sólida del cometa. Y un estudio muy interesante se realizó del cometa Churyumov-Gerasimenko del año 2014, de la sonda Rosetta y también conjuntamente con Philae, que era una pequeña sonda que se depositó en la superficie. Aquí vemos la apariencia de este cometa Churyumov-Gerasimenko. Vean ustedes que al igual que lo veíamos en alguna de las otras imágenes, parecen más que un objeto único, parecerían como dos objetos pegados, como dos objetos unidos. También eso lo hemos visto en el caso de algunos asteroides, no lo mostré en las imágenes, pero tenemos varios casos de asteroides con este tipo de apariencia. En realidad, lo que estamos pensando es que estos son dos objetos que en algún momento se fusionaron. Y vean ustedes la variedad que hay de las superficies de este objeto. Aquí vemos nuevamente una imagen más en detalle de Churyumov-Gerasimenko 67P. ¿Ah? Y esta, si tuvieran ustedes lentes de estos 3D, de dos colores, podrían llegar a ver la apariencia tridimensional de esta imagen. O sea, se llega a ver los relieves con más detalle. ¿Cómo es la estructura de este núcleo? Bueno, un poco ya lo vemos aquí, digamos, vemos que es una forma irregular. Las superficies tenemos en este caso como diferentes planos, como diferentes texturas. Bueno, pensamos que el núcleo cometario es una masa de hielo y polvo, pero que en algunos casos puede estar rodeada de una pequeña cáscara, una corteza del polvo que se ha ido depositando a lo largo de los diferentes pasajes del cometa por las cercanías del Sol y la emisión de polvo y la recaída de este polvo. Por lo tanto,
lo que hemos visto, y lo veíamos en algunas de estas imágenes, que la actividad de los cometas no es en toda la superficie, no es que esté sublimando hielo en toda la superficie, sino solamente lo hace en ciertas regiones, en donde el hielo está expuesto al sol. ¿Ah? Y entonces en estas regiones se produce la emisión de gas, la eyección de polvo, especialmente en la zona que está apuntando hacia el sol. Luego el cometa va girando y esa zona pasa a la noche y entonces se activan otras zonas. Así que la emisión de gas y polvo de un cometa no se da en toda la superficie, sino se da más bien localizada en ciertas regiones activas. Decíamos que el principal componente es el hielo de agua, pero hay una gran variedad de moléculas que se han detectado en los cometas. Aquí ven ustedes, no me voy a poner a detallar los nombres porque la mayor parte de los nombres químicos que tienen no los conozco, pero pueden identificar bueno, monóxido y dióxido de carbono, ácido sulfídrico, metano, amoníaco, bueno, y así podríamos seleccionar, y hasta algunas moléculas bastante complejas, como las que ven aquí, estas cadenas o cadenas aún de carbono bastante complejas. Y también isótopos de diferentes compuestos. O sea que hay una variedad muy grande de la química de los cometas que nos permite analizar las condiciones de formación. Y para terminar, digamos, esta parte de cometas, porque sin duda cuando hablamos de cometas hablamos de imágenes o fotografías astronómicas espectaculares, tenemos este cometa Hale-Bopp del año, descubierto en el año 1995, un cometa espectacular, digamos, por su tamaño, por la cantidad de tiempo que se observó, porque era un cometa distante que se fue aproximando hacia la zona del sistema solar interior. Vean ustedes, por ejemplo, una comparación de la misma zona del cielo de dos cometas que se vieron medio cerca en el tiempo, el cometa Hyakutake y el cometa Hale-Bopp, y la espectacularidad de este cometa. Pero también tuvimos en el hemisferio sur, el Hale-Bopp no se vio muy bien, también tuvimos en el hemisferio sur algún cometa espectacular, como este cometa Magnot del año 2006, se vio en el verano del 2017, más particularmente en enero. Hicimos un concurso fotográfico, esta es una de las fotografías ganadoras de la parte artística, de Andrés Cuenca desde Cabo Polonio, en enero de 2017, y vean esta otra de Giovanni Pesenti del año 2017, también del cometa Magnot. Vean la extensión que tenía la cola de este cometa. Esta fue una fotografía tomada desde Paysandú, ¿no? O sea, abarcaba más de 100 grados de cielo la cola de este cometa y se veía muy bien desde Uruguay. Bueno, vamos a hablar ahora de meteoroides, meteoritos, meteoros y meteoritos. Pero voy a hacer una pequeña pausa, voy a tomar un poco de agua y así puedo continuar. Bueno, retomo entonces, decíamos que íbamos a hablar de meteoroides, meteoros y meteoritos. Entonces, primero algunas definiciones. Meteoroides. Hacemos referencia a cualquier objeto de pequeño tamaño que se mueve en el espacio. Son tanto fragmentos de asteroides o cometas y tienen tamaños que pueden ir de los de micrómetros hasta algunos metros. Meteoros son los meteoroides que ingresan a la atmósfera y debido a la fricción con el gas atmosférico producen la traza luminosa. O sea, que es el fenómeno luminoso que nosotros estamos viendo en la atmósfera terrestre. Meteorito, finalmente, son los fragmentos de meteoros que no se desintegran totalmente y que llegan a la superficie de la Tierra y podemos recoger. Bueno, aquí vemos algunos esquemas y en primera instancia hablemos de los meteoros. Estamos hablando de un objeto que ingresa a la alta atmósfera, alturas del orden de los 100 kilómetros, donde la atmósfera ya es suficientemente densa, el aire atmosférico, como para poder interactuar con las partículas que están ingresando a muy altas velocidades. Estas partículas ingresan a más de 11 kilómetros
por segundo, o sea, velocidades tremendamente altas. Para que transformarlo en kilómetros por hora tendrían que multiplicar ese 11 por 3.600, estamos hablando de más de 40.000 kilómetros por hora, están ingresando estas partículas a la atmósfera. Son partículas pequeñas, decíamos, de quizás algunos pocos gramos o hasta de algunos kilogramos, al ingresar a la atmósfera a estas altas velocidades, por fricción con el aire atmosférico se van desintegrando. Se produce un fenómeno que llamamos ablación, en el cual el material sólido se va transformando en gas y a su vez también va calentando el gas circundante, produciendo un fenómeno de fluorescencia, que es el que nosotros podemos observar. La mayor parte de estos meteoros se desintegran totalmente en la alta atmósfera, o sea, a alturas de 80 o más kilómetros respecto a la superficie. Pero algunos de ellos pueden sobrevivir a alturas más bajas si son de mayor tamaño y producir un fenómeno luminoso que llamamos bólido, un meteoro más brillante, en el cual en muchos casos va cambiando su brillo a lo largo de esta trayectoria, de este camino, y por eso lo señalamos como con diferente tamaño. Y a su vez también se puede ir fragmentando, se puede ir rompiendo, y podemos ver que en algunos casos aparecen más de una traza. Finalmente pueden culminar con un destello luminoso, y si son aún más grandes, estamos hablando de tamaños del orden o masas del orden de 1 kilogramo o superiores, pueden lograr atravesar gran parte de la atmósfera y alcanzar alturas de tan solo 20 kilómetros con respecto a la superficie. Ahí el objeto ya se desaceleró, ya su interacción con la atmósfera no produce la ablación que decíamos, no se produce la desintegración, y comienza a caer hacia la superficie de la Tierra en lo que llamamos la caída oscura, de la cual ahora vamos a hablar. Una cosa que quería señalar de este esquema también, perdón, es que, como ustedes ven aquí, esto ocurre en la alta atmósfera, o sea, por encima de la troposfera, en la zona que empezamos en la termósfera, mesósfera, hasta la estratosfera. De hecho, se produce más allá, superior a las nubes más altas. Las nubes, por ejemplo, más altas que tenemos, los cirrus, que se producen hasta alturas de algunas 10 kilómetros. Bueno, este fenómeno, el fenómeno luminoso en sí, se produce por encima. Entonces, si está totalmente nublado, totalmente tapado, no vamos a poder ver un meteoro, y a lo sumo, si está parcialmente nublado, podríamos llegar a ver, en los casos de objetos de fenómenos muy luminosos, de bólidos, podríamos llegar a verlo entre las nubes. Con lo cual, si ven algo en un día nublado, no es un bólido. Bien. Y por otra parte, bueno, ahora vamos a hablar que también es un fenómeno muy rápido. Decíamos, tenemos el meteoroide que ingresa a la atmósfera, comienza a calentarse, produce el fenómeno de ablación y comienza a desacelerarse. Pero típicamente la duración de este fenómeno es de tan solo de algunos segundos. Y lo vamos a explicar aquí. O sea, tenemos un calentamiento por fricción con los gases atmosféricos, una velocidad de entrada superior a la velocidad de escape desde la superficie terrestre de 11 kilómetros por segundo. Se produce el fenómeno de ablación, que es pérdida de material superficial de un meteoroide por calentamiento, que también produce ionización de los componentes atmosféricos y del meteoroide, y por tanto un fenómeno de fluorescencia. Ahí tenemos el fenómeno brillante, que es el meteoro. Si ese meteoro tiene un brillo superior al brillo de Venus, el objeto puntual, digamos, más brillante que podemos ver en nuestro cielo, ahí tenemos, este meteoro es denominado bólido. Ese comienzo de la fase brillante ocurre a unos 100 kilómetros de altura, y cuando el objeto, decíamos, viaja a más de 11 kilómetros por segundo. Si bien se va desacelerando, podemos estimar que esos 100 kilómetros, o gran parte de esos 100 kilómetros, hasta los 20 kilómetros, los recorre a unos 11 kilómetros por segundo, o ese orden, lo recorre en pocos segundos, del orden de 10 segundos.
Por tanto, un meteoro, un bólido, no va a tener una duración superior a, pongámosle, 15, 20 segundos. Ya sería mucho. Generalmente es de tan solo unos pocos segundos y de menos de 10 segundos. Con lo cual, si ustedes ven un fenómeno que piensan que puede ser un meteoro o un bólido y tiene una duración superior en su desplazamiento a más de 15 segundos, descarten y no es un meteoro, no es un bólido. Finalmente decíamos que al alcanzar unos 20 kilómetros de altura ya se frenó lo suficiente como para finalizar el proceso de ablación y comienza la caída del remanente sólido, que es lo que llamamos el meteorito. Esa ocurre a unos 20 kilómetros y ahí la caída es una caída libre, con lo cual por arrastre del gas atmosférico, por interacción con el gas atmosférico, se va desacelerando hasta alcanzar una velocidad terminal de unos 100 metros por segundo. Con lo cual, desde esos 20 kilómetros hasta la superficie, viaja a tan solo 100 metros por segundo o de ese orden y demora unos 200 segundos en caer, o sea, unos 3 minutos. Con lo cual, si ustedes tuvieran la posibilidad de ver este fenómeno en el cielo, observar un bólido y que les cayera un meteorito a sus pies, eso demoraría desde el momento que dejaron de verlo hasta la caída casi del orden de 3 minutos o por lo menos algo comparable. Bien, hay unos casos interesantes que es lo que llamamos las lluvias de meteoros. Cuando vemos que un grupo importante de meteoros se ven en una misma región del cielo como salir desde un punto en común, como estar radiando desde un punto en común, como se ve en este esquema que está aquí. Al graficar las trazas de estos meteoros en una lluvia, en una mapa celeste, los meteoros parecen provenir de un punto de origen común que llamamos el radiante. Sería este punto que estaría marcado acá. Y la interpretación que tenemos que dar para poder entender qué es el fenómeno de los radiantes meteóricos y las lluvias es el esquema que tenemos a la derecha, en la cual tenemos unas vías de tren paralelas que, vistas a la distancia, parecería que se juntan al infinito. Entonces, estas paralelas que se juntan al infinito son justamente las trayectorias que dejan estos meteoros viniendo desde grandes distancias. Y para eso lo vamos a explicar con el siguiente esquema, porque estas lluvias de meteoros están asociadas a cometas que fueron dejando a lo largo de su trayectoria en torno al Sol polvo, liberando polvo que va formando una especie de nube, de toro de material a lo largo de la órbita que se va dispersando, tal como lo vemos aquí. Cuando la Tierra cruza este toro, estas partículas ingresan a la atmósfera terrestre. ¿Y de dónde la vemos venir? Bueno, tendríamos que hacer una especie de diferencia de velocidades entre la velocidad de la Tierra en torno al Sol, el vector velocidad, y la velocidad de estos meteoros o de estos meteoroides que están orbitando en torno al Sol, pero en una órbita como la que está señalada aquí. La diferencia de estos dos vectores de velocidad nos da una dirección. Y lo que vemos entonces es venir los meteoroides y desde esa dirección viniendo entonces los meteoros como radiando desde un punto. Entonces, las lluvias de meteoros están asociadas a cometas. Tenemos identificadas varias lluvias de meteoros que a su vez ocurren en ciertas épocas particulares del año, porque como decíamos acá, ocurren cuando la Tierra cruza la trayectoria del cometa y eso se da en ciertos momentos de la órbita terrestre. Entonces tenemos estas fechas de diferentes lluvias y a su vez, si vemos este esquema que veíamos aquí, perdón, provienen de una cierta región que la identificamos con una constelación de nuestra esfera celeste. Por ejemplo, la constelación de Lira, o la constelación de Acuario, o la constelación de Perseo, Orión
y así entonces llamamos a estas lluvias las oriónidas, las perseidas, que ocurren en fechas en particular. Y a su vez acá tenemos señalados los cometas que están asociados a cada una de estas lluvias y las ubicaciones de estos radiantes, que están en ascensión recta y declinación. La declinación es la distancia al ecuador. Si un objeto tiene una declinación positiva, está en el hemisferio celeste norte. Si tiene declinación negativa, está en el hemisferio celeste sur. Por tanto, lo que vemos aquí es que la mayor parte de estas lluvias de meteoros identificadas están en el hemisferio celeste norte, o sea, son del hemisferio norte. Muy pocas, solo una en este listado, está en el hemisferio sur. Y entonces ahí hay una asimetría que tenemos que todavía entender, pero que en parte puede estar explicada por la falta de observadores desde el hemisferio sur. A su vez podemos señalar que los bólidos, estos meteoros muy brillantes, pueden tener fenómenos de sonido asociados a ellos. Uno de ellos es lo que llamamos el boom sónico. ¿Por qué se produce? Porque este meteoroide ingresa a la atmósfera a una velocidad muy alta, una velocidad superior a la velocidad del sonido en el aire, que es aproximadamente de unos 340 metros por segundo, dependiendo de la densidad y las características del aire, pero de ese orden. Y estamos hablando de velocidades de kilómetros por segundo de ingreso. Con lo cual, estamos en velocidades supersónicas o diríamos velocidades hipersónicas. Eso, como al igual que tenemos el caso de un avión que rompe la barrera del sonido, que pasa a viajar a velocidades por encima de la velocidad del sonido de Mach 1, ahí entonces produce un boom, una explosión, entre comillas, explosión sonora, producto de la onda de choque que se genera al superar la velocidad del sonido. Y entonces esa onda de choque se va transmitiendo a lo largo de la atmósfera y se va a transmitir a la velocidad del sonido. Por tanto, el boom sónico llega aquí a la Tierra varios minutos después de que se observó el fenómeno, porque es el tiempo que demora esa onda de choque en llegar a la superficie. También asociado a esto podemos producir una cierta variación de una señal sísmica, una variación del suelo, digamos, y de esta forma las bólidos también generan señales sísmicas acopladas, y a su vez también existe un fenómeno llamado ruido electrofónico, que es simultáneo a la observación del bólido, pero que está asociada a perturbaciones electromagnéticas que va generando la ionización del gas atmosférico y que en este caso se transmite a la velocidad de la luz en el medio, y por tanto lo vemos simultáneamente al fenómeno. Aquí vamos a tener un ejemplo de un bólido observado en Peekskill en los Estados Unidos. Vean ustedes justamente la fragmentación que decíamos. Esto fue filmado desde una cancha de fútbol y entonces ahí veíamos un foco luminoso por delante. Vean ustedes la fragmentación. Esto recorrió gran parte de los Estados Unidos, se vio desde varios estados hasta del estado de Nueva York, y cuando el meteorito cayó a la Tierra, cayó aquí, en este auto que ustedes ven aquí, que fue abollado por un meteorito y el meteorito fue recogido. Este auto ha estado en exhibición en varios museos del mundo conjuntamente con el meteorito. Este tipo de eventos en los cuales tenemos un impacto de un meteorito en una construcción, en alguna actividad humana, también ha estado presente aquí en Uruguay. Tenemos el caso del meteorito de San Carlos Maldonado del año 2015, en el cual a esta casa que está aquí, con un techo de fibrocemento, de dolmení, fue impactado por el meteorito, atravesó el techo, atravesó el cielo raso y el meteorito terminó golpeando la cama y rodando hasta aquí. Este es el meteorito que fue recogido. Otra parte del material roto, digamos, posiblemente del techo o del meteorito, impactó este televisor y quedó de esta forma.
Tanto el meteorito como el televisor fueron donados por parte de la familia a la Facultad de Ciencia para ser usado en exhibiciones. Y aquí ven justamente un meteorito fresco, recién caído, con algunas características típicas como la costra de fusión, estas como hendiduras que tiene que llamamos reitmaglitos, y estas marcas blancas son marcas de fibrocemento del impacto. Un segundito, vamos a compartir de vuelta, pero ahora voy a compartir con sonido, porque así escuchan ustedes. Lo que vamos a ver a continuación es otro evento ocurrido en Chelyabinsk, en Rusia, el año 2013, y van a ver ustedes las filmaciones de un bólido de gran brillo. Estos son filmaciones desde cámaras en autos, porque en Rusia son muy comunes tener una cámara frontal por cuestiones del seguro de los autos. Vean ustedes el bólido y el brillo que alcanzó. Esto fue en la mañana de Rusia, y ven la hora, 9:30. Aquí esta gente estaba trabajando, ni se dio cuenta, pero ven ahí el bólido que pasa por detrás. Otra cámara de un auto. Vean ustedes la estela de vapor que va dejando. Es persistente. Puede durar varios minutos. Aquí ven cómo va cambiando la sombra y cómo va cambiando la iluminación. También aquí lo vamos a ver reflejado. Aquí lo vemos también, llega hasta el brillo es tan alto que llega a como a saturar. Y aquí vamos a ver. Este es el boom sónico que decíamos llega minutos después de haber visto el boom. O sea, ahí estaban comentando y viendo la estela y no sé qué, y qué habrá pasado, etcétera, y ya estaban comentando. Y ahí llega el boom sónico. Блять, война нахуй! Что за, блядь? Bueno, pueden encontrar en internet varias de estas filmaciones bastante interesantes, digamos. Bien, en caso de que caiga un meteorito, vamos a tener la posibilidad de recogerlo. Entonces hablamos de caídas y hallazgos, de falls and finds. Si se presencia alguna parte del evento que condujo a la caída y lo podemos recoger, hablamos de una caída de meteorito, fall, y si no, hablamos de un hallazgo, find. Acá ven un meteorito fresco y vean justamente la costra de fusión, oscura, negra. Este es un meteorito ya con parte de la costra removida, y este es un meteorito muy erosionado. Hoy en día existen, bueno, esos números lo tenía que corregir, digamos, hace unos días atrás lo chequeé, estamos ya en más de 63.000 meteoritos registrados a nivel del mundo, que llevan el nombre de la ciudad más cercana de donde fueron recogidos. Los meteoritos, como decíamos, son partes de asteroides, que dependiendo de la zona del asteroide donde estemos considerando, es el tipo de meteorito. Por ejemplo, si tenemos un asteroide más bien como un aglomerado del tipo de los que veíamos, vamos a tener un meteorito tipo condrita. O
también puede provenir de un asteroide diferenciado, pero de las zonas más exteriores del asteroide. El asteroide diferenciado quiere decir que aquel en el cual los componentes más pesados comenzaron a caer hacia el interior, en particular el hierro. Entonces, un meteorito de hierro es un meteorito que proviene de una zona más central de un asteroide. También podemos tener los meteoritos rocosos metálicos, como también son denominados las palacitas, que sería de una zona más intermedia, o los meteoritos acondritas, que vienen en este caso de otros objetos que llamamos, por ejemplo, que pueden ser la Luna o Marte, o también de algunas regiones más exteriores de algunos asteroides. Esto no es más para mostrarles que hay una gran cantidad de meteoritos de diferentes tipos. Mayoritariamente son las condritas, el 86%, las acondritas 8%, los metálicos y de hierro 5% y los rocosos metálicos un 1%. Si bien el problema que tenemos es que las condritas y acondritas son bastante más difíciles de recuperar porque se deterioran. Aquí vemos una condrita y que, como su nombre lo dice, lo que tiene en su interior son cóndrulos, que son estas estructuras de formas cuasi esféricas que podemos ver con microscopio, o, en este caso una lámina delgada. Tenemos también las acondritas, que son meteoritos rocosos sin cóndrulos, similares a las rocas basálticas terrestres, con lo cual son fáciles de confundir, y en algunos casos provienen de la Luna o Marte. Esta es un corte de una acondrita. Después tenemos los meteoritos metálicos, que son básicamente de hierro y níquel, una aleación de hierro y níquel, en las cuales presentan, en este caso, esta estructura que veíamos ya en el caso del meteorito de San Carlos, que llamamos reimaglitos. Es como si hubieran estado moldeando con una plastilina, digamos, y moldeando a mano, y es debido a el aire que va produciendo este fenómeno de ablación, aire caliente que va consumiendo y que como que con bocanadas de aire se va separando material. También puede tener esta apariencia de que llamamos piel de elefante, y si hacemos un corte de un meteorito metálico y le hacemos un tratamiento con ácidos, aparecen estas estructuras muy bellas que son llamadas figuras de Widmanstätten, que caracterizan a los meteoritos metálicos. Y sin duda los meteoritos más llamativos desde el punto de vista ornamental y de observación así, son los meteoritos rocoso-metálicos, que es una mezcla de una aleación de hierro-níquel con rocas con silicatos. Si hacemos un corte fino y lo vemos a trasluz, tiene esta apariencia. Este es un esquema, no voy a entrar en el detalle, para hacer una clasificación inicial de un posible candidato a meteorito. O sea, si tenemos una roca y queremos saber si puede ser o no un meteorito, bueno, podemos seguir este diagrama de flujo haciendo preguntas como si es atraído por un imán o no. No es determinante, no es concluyente, sí generalmente para descartar el caso de meteoritos, pero finalmente el análisis final que tenemos que hacer para saber si realmente es un meteorito lo tenemos que hacer en un laboratorio y por lo tanto pedimos que nos manden una muestra. Mensualmente me llegan algunas muestras de gente que piensa que tenemos meteoritos. De las decenas que nos han llegado, yo diría que solamente el caso del meteorito de San Carlos es el que podemos corroborar como meteorito. Por último, lo que vamos a hablar ahora es de la región transneptuniana. La región transneptuniana comienza su descubrimiento con las observaciones y la búsqueda de un planeta más allá de Neptuno por parte de Percival Lowell en las finales del siglo XIX, continuado por Clayton Bow en en la década de los 20 y 30, y culminado con éxito en el año 1930 con el descubrimiento, el 18 de febrero, de lo que hoy en día conocemos como Plutón. Fue hecho con este observatorio, desde este observatorio que está acá, con este telescopio, utilizando placas fotográficas que estaban colocadas aquí, y utilizando finalmente lo que llamamos un comparador de parpadeo, en el cual tenemos una placa y otra, tomados con cierta diferencia de tiempo, y en las cuales vemos que el objeto, si cambia de posición con respecto a las estrellas, sería, en este caso, un
posible planeta, como fue inicialmente denominado Plutón. El nombre sugerido de Plutón fue por una niña inglesa, Beneta Barnier, y fue un impacto mediático en aquel momento, fue noticia en muchos titulares de prensa de la época. Con el paso del tiempo, varios astrónomos plantearon de que Plutón no debería ser el único objeto de esa región más allá de Neptuno. En los años 50, Edgeworth y Kuiper plantearon la existencia de esta región transneptuniana. En el año 1980, Julio Fernández, que ustedes lo van a ver en las próximas clases, hizo una nueva argumentación, haciendo un análisis de los cometas de corto periodo, planteando que deberían provenir de esta región transneptuniana, o sea que dio argumentos más sólidos para la existencia de esta región, de la cual solamente conocíamos un objeto. Y en el año 1992, con el avance tecnológico, David Shewitt y Jane Lu, desde el Observatorio de Hawái, descubren este objeto que vemos en la imagen de la izquierda, que se desplaza con respecto a las estrellas, que podemos decir, bueno, sería el primer, o en realidad el tercer objeto transneptuniano, porque ya teníamos a Plutón y a su satélite Caronte. Hoy en día esa región transneptuniana está poblada por más de 1000 objetos conocidos, y pensamos que hay millones de objetos en esta región. Aquí tenemos las órbitas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y todos estos objetos que están acá con puntitos rojos y cuadraditos rojos son los objetos transneptunianos. En particular, uno de ellos que tenemos es aquí a Plutón. También está marcado con puntos blancos por algunas clasificaciones que hacemos, pero no voy a entrar en ese detalle. Y a su vez vemos que también entre las órbitas de los planetas gigantes hay otra cantidad de objetos. Estos objetos que cruzan las órbitas de los planetas gigantes son llamados objetos centauros. Si hacemos una distribución de elementos orbitales de los objetos transneptunianos en términos de semieje e inclinación, vemos que aquí tenemos la distancia a Neptuno, aquí tenemos la distancia a Plutón. En la distancia a Plutón se concentran un grupo importante, porque también están en una resonancia con Neptuno de tipo 2-3. Aquí tenemos esta zona de lo que llamamos el cinturón de Kuiper o cinturón transneptuniano, en el cual se concentran una gran cantidad de objetos de baja inclinación. Y después, más allá de eso, tenemos esta región que llamamos el disco disperso, con objetos con órbitas muy excéntricas y de alta inclinación. Y a su vez tenemos aquí la región de los centauros, que son objetos que cruzan la órbita de los planetas gigantes. Si hacemos ahora semieje mayor contra distancia perihélica, esta zona es, lo podemos decir como una zona prohibida, porque la distancia perihélica no puede ser mayor al semieje mayor, y vemos que podemos agruparlos a los objetos en diferentes conjuntos. Esto es lo que llamamos el cinturón principal transneptuniano, órbitas de baja excentricidad, de distancia perihélica muy cercana al semieje, o sea, órbitas cuasi circulares, y después aquí tenemos la región de los objetos dispersos, y aquí la región de los centauros que cruzan la órbita de los planetas. Y como vemos, acá tenemos también nuevamente señaladas las resonancias. Por ejemplo, en la resonancia 3.2, donde está Plutón, son resonancias con Neptuno, perdón, hay una concentración de objetos. Pero también hay en otras resonancias, como por ejemplo acá en la 2.1, y que también marca el límite, en cierta forma, del cinturón principal de objetos transneptunianos. Bueno, lo que podemos analizar de esto es que vamos a tener una transición de objetos de la región transneptuniana hacia la región interior, hasta llegar a los cometas de la familia de Júpiter y pasando por esta región de Centauros. Esta transición se da en lo que llamamos el proceso de pasamano. Acá tenemos señalados con estos colores celestes o claros las órbitas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y la órbita de un objeto transneptuniano que es más o menos tangente, en este caso, a la órbita de Neptuno. Por perturbaciones con Neptuno, lo que va a ocurrir es que este objeto va a cambiar su órbita y va a pasar de ser una órbita tangente exterior a una tangente interior. Y ahora, además de aproximarse a la órbita de Neptuno, se aproxima a la órbita de Urano.
y con lo cual comienza a poder sufrir perturbaciones por parte de Urano. Y eso hace que cambie nuevamente de órbita y pase de tangente exterior a Urano a tangente interior a Urano y tangente a Saturno, al siguiente planeta. Y ahora, con perturbaciones de Saturno, volvemos a cambiarlo y pasa a una órbita que se aproxima a Júpiter. Y Júpiter ahora es el planeta más importante, puede también llevarlo más hacia el interior o eyectarlo. Y entonces este fenómeno que llamamos el pasamano, el hanging down, es lo que nos permite explicar cómo objetos de la región transneptuniana pasan a ser centauros y pasan finalmente a ser objetos de cometas de la familia de Júpiter. Y por eso entonces este esquema, este es el único, además de Plutón, el único objeto transneptuniano del cual tenemos imágenes de sondas espaciales, es el transneptuniano Arrokoth, visitado por la sonda New Horizons en el año 2019, que nuevamente vemos este aspecto de binario, o sea, de objeto como unido, y acá habíamos, por ejemplo, un núcleo cometario similar. Este objeto es un poquito más grande que los núcleos cometarios, pero sería, y no lo vemos activo porque está muy distante al Sol, está a muy baja temperatura. Cuando se acerca al Sol, podríamos llegarlo a ver de esta forma. Y hemos estado hablando de objetos neptunianos y hasta llegamos a introducir el concepto de planetas enanos. Yo no voy a entrar en el detalle de la resolución adoptada por la OIAI de definición de planetas, que lo vamos a explicar en otra próxima clase, pero decir que en esta definición hablamos de planeta enano como un cuerpo celeste que orbita alrededor del Sol, que tiene una masa suficiente para adquirir una forma cuasi esférica, cuasi redondo, y que no logró limpiar la vecindad en torno a su órbita. ¿Qué quiere decir esto? Que comparte su órbita con otros objetos. Tal es el caso de Plutón o tal es el caso de Ceres. Ceres comparte su región orbital con los otros asteroides, Plutón comparte su región orbital con los objetos transneptunianos. Si son objetos de forma no esférica, no redonda, los llamamos cuerpos menores del sistema solar, asteroides, cometas, la mayor parte de los objetos transneptunianos. O sea que en el sistema solar consideramos tres categorías de objetos: planetas, planetas enanos y cuerpos menores. Y de estos planetas enanos, hace un tiempo atrás, después de esta definición, que fue propuesta inicialmente por Julio y por mí en el año 2006 en la Asamblea de la OAI, hicimos un trabajo preguntándonos, bueno, ¿quiénes son los planetas enanos del sistema solar? Tenemos estos objetos que son candidatos a planetas enanos, y en particular el más interesante de todos sin duda es Plutón, visitado por la sonda New Horizons en el año 2015, y vemos, bueno, la riqueza que tiene Plutón en cuanto a sus aspectos superficiales. Es un objeto de unos 2000 kilómetros de diámetro aproximadamente, y podemos llegar a ver hasta montañas de hielo en Plutón. Bueno, para ir terminando, volvemos al esquema de estos objetos del sistema solar, la región central donde se concentran los planetas, y en este plano central están la mayor parte de los asteroides, objetos transneptunianos. Esta región, a medida que nos vamos alejando del Sol, comienza a tornarse más esférica y llegamos entonces a la nube de Oort. Bueno, no voy a entrar en esto, y estos serían los candidatos a planetas enanos que tenemos hoy en día. Y bueno, con esto entonces voy terminando la presentación por el día de hoy, y vamos a quedar pendientes a las preguntas que puedan surgir para la próxima clase. Bueno, nos vemos entonces